Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. En el verso 18 al verso 22 nos narra Mateo y nos cuenta lo que cuesta seguir a Cristo. Uno de los maestros de la ley, lógicamente alguien que no solo lo había analizado, lo había escuchado, sino que de cierta manera logra identificar que Cristo era el Hijo de Dios y le dice que él está dispuesto a seguirlo, que él quiere ser parte de sus discípulos. Y Cristo le habla, le dice, por si él es una persona materialista, podemos decir, por si él estaba siguiendo a Cristo por algo material, le hace claro, le dice que él no tiene ni dónde recostar la cabeza, pues como que dice, si tú buscas aquí un sueldo, buscas algo que vas a obtener materialmente, pues te cuento, no tengo nada. Viene otro, bueno, el de la ley se quedó ahí, no nos narra específicamente cómo lo tomó. Viene uno de los que ya era parte de los discípulos. Lógicamente ahí iniciaban los discípulos de Cristo, no estaban todos, no había escogido los 12, lo vamos a entender más adelante. Pero le dice que solo le permita algo, ir a enterrar a su padre, como que dice, irse a su casa, esperar que el padre muriera, eso abarcaba un tiempo, y después iba a regresar. Lo que Cristo le dice acá es que lo sigan y deja que los muertos entreguen. Lo que está tratando de decir es que, en otras palabras, yo soy tu prioridad, digamos, no es tu padre. Yo entiendo, la Biblia dice que la honra a los padres es tu prioridad y sí debería ser tu prioridad, pero tienes que entender que dentro de la prioridad de los padres es mayor el de Dios, es mayor el propósito de Dios. Entonces tenemos que entender por qué es preciso leer la Biblia e irnos ordenando conforme la Biblia nos está hablando de qué es primero. En este caso estamos entendiendo que es cierto, ¿es bueno honrar a los padres? Claro que sí, pero es mejor honrar a Dios que a los padres. Es mejor entender el propósito de Dios que el propósito de los padres. Si algo se merece que yo, podríamos decir, deshonre a mis padres, aunque no debería ser así, pero digamos que de cierta manera, por ejemplo en este caso, él no podía ir a enterrar a su padre, pero sí podía seguir a Cristo. Entonces él tenía que entender, es cierto, mi padre es una honra ir a enterrarlo, pero él también tenía hermanos, digamos, que los muertos se entierren a su muerto, como dice, deja que otros se encarguen de eso. Hay otros que se pueden encargar, nosotros, pero tú, a ti específicamente te debes encargar de mis asuntos. Yo quiero que te encargues de mis... Eso es lo que estaba diciendo Cristo. Ahora, lo tenemos que entender para que nosotros nos entendamos cómo a veces para servir a Dios necesitamos estar en cierto orden, tener claro nuestras prioridades para que sepamos cómo desenvolvernos como siervos de Dios. Él estaba en un discipulado y necesitaba quedarse ahí y terminar de aprender lo que Cristo le estaba enseñando. Entonces, no podía dejar esto a medias e irse por... No, lo que el Señor le está diciendo en otras palabras, termina lo que ya iniciaste y deja que otros se encarguen en lo que tú te quieres encargar. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto, se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar,
y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban: Pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? En el verso 23 al 27 nos habla sobre la tormenta que estaba pasando y que la barca se estaba hundiendo. Entonces despiertan a Jesús porque él está durmiendo y le dicen que lo salven. Lo primero que él percibe en ellos es miedo. Tenemos que entender esta parte, que el miedo es un arma contra la fe. Sentir miedo es algo natural, hablando en el punto de la carne. Pero tenemos que entender que en este caso ellos estaban en un discipulado, estaban en una preparación que lógicamente ellos tenían que entender. Es cierto, en la carne podían sentir miedo, pero en el espíritu, en los asuntos de Dios, pues necesitaban tener fe. Entonces, al sentir miedo y fe, ellos necesitaban confiar plenamente en Dios para desarrollar la fe y apagar el miedo. Pero ¿qué pasó con ellos? Al despertar a Cristo, ellos ahí estaban haciendo notorios su miedo y su falta de fe. Y es lo primero que él detecta y es lo primero que les hace ver. ¿Por qué tanto miedo? Poca fe. Entonces él viene y actúa. Da la orden y la tormenta cesa. ¿Qué es lo que está diciendo él? Eso era lo que ellos necesitaban hacer. Quiero que entendamos algo. Digámoslo de esta manera. Veamos, Dios nos entrena, nos capacita, nos está enseñando. Por ejemplo, ahorita estamos aprendiendo la Biblia y estamos tratando de comprender qué enseña la Biblia. En este caso nos está enseñando que Cristo esperaba que ellos actuaran. ¿Qué estoy tratando de decir? Que muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a que todo lo arregla Dios, que tanto así que no queremos hacer nada. Tenemos que aprender a entender que a veces nosotros necesitamos hacer algo según la Biblia, como que hacer nuestro papel o hacer lo que nos toca hacer como hombres. Lo demás lo hace Dios. En otras palabras, que yo me puedo poner a orar y puedo hacer algo, por lo menos ir a trabajar si es que tengo que pagar una deuda, algo, y lo demás lo va a hacer Dios. Pero mi parte, lo que yo tengo que hacer, lo debo hacer. Entonces, cuando yo me ponga a hacer lo que me toca que hacer, créame, el miedo no va a opacar mi fe. Y las acciones que yo haga van a alimentar la fe. Y van a hacer que yo haga cosas que tenga que hacer. Entonces, no estaré ocupado en el miedo, estaré ocupado en la fe. Eso es algo que tenemos que entender, porque hoy en día hay muchas personas, no, mire, yo tengo que orarle a Dios y Dios me dice que sí. No, Dios no quiere personas indecisas. Digámoslo de esta manera. Si Dios, por ejemplo, me están invitando a predicar, hay personas que dicen, mire, yo tengo que orar a Dios porque a ver si me da permiso de la predica. Si Dios te llama a la predicación y te ha dicho que vayas a predicar, ¿crees que tienes que consultarle cada vez que tú vayas? ¿Te cuento? No. Si ya Dios te llamó para la predicación, debes ir a predicar. Tienes que entender eso. Tienes que saber que Él espera acción. Y lógicamente, Dios te va a respaldar. Cual sea la situación, te va a respaldar. Porque Él está viendo que tú le crees. Es que fe es la capacidad de creer lo que no veo. Pero no siempre tengo que andar, Señor, ¿puedo hacer esto? No, o no hago esto. No. Necesitamos a veces accionarnos. Y al accionarnos, accionar la fe. Y Dios de una manera o de otra nos va a respaldar, porque es algo que Él va a hacer siempre que nosotros le demostremos fe. Eso es lo que aprendemos en esta parte. Llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara. 2 endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar: ¡Ah! ¡No te metas con nosotros, hijo de Dios! ¡Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo! ¡Ah!
A cierta distancia de allí había muchos cerdos comiendo, y los demonios le rogaron a Jesús: Si los expulsas, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dijo: Vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y al momento, todos los cerdos echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo, y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús, y al verlo, le rogaron que se fuera de aquellos lugares. Por último nos narra lo que pasó en tierra de Gadara. Tenemos que entender que en esta tierra sucede algo. Lógicamente eran personas que se dedicaban a criar cerdos. Cuando Jesús va hacia ese lugar, le aparecen dos endemoniados. Digamos, los de a ese lugar sabían y conocían sobre los endemoniados. Lógicamente, al salir de esos endemoniados al encuentro de Jesús, ellos pues de plano se imaginaban que iba a pasar lo que estos endemoniados hacían con las personas de aquel entonces. Nadie los podía someter, nadie los podía sujetar. Pero Jesús hace algo, los libera de los demonios. Pero vienen los demonios y entran a una conversación con él y le dicen que les permitan entrar a los cerdos. Jesús no ve ningún problema y les da la orden y así sucede. Pero parece que Jesús no tiene problema, los demonios no tienen problema porque reciben la orden y lo hacen. Pero acá los del problema son los aldeanos, la gente que está ahí. Al ver que perdieron una cantidad de cerdos, se enfocaron más en la pérdida que en la presencia de Dios, que en la necesidad de Dios, como que dice, en lo espiritual, en las cosas de Dios. Se enfocaron más en lo que estaban perdiendo. Como son personas que de cierta manera tienen su corazón en las vanidades, en las cosas materiales, le empiezan a decir, vete. No querían que él estuviera ahí. Lo que ellos querían es que él se fuera. Entendamos, cuando Dios viene a nosotros, a veces nos va a tocar que perder cosas materiales. Crean. A veces vamos a tener que decidir entre Dios y las cosas materiales, como le pasó al joven, entre papá y Dios. A veces vamos a tener que tomar ciertas decisiones que a veces la esposa no la va a compartir o los hijos no la van a compartir, pero necesitamos tener decisiones. O de cierta manera rechazar el llamado del Señor, rechazar los planes de Dios y complacer a la esposa o complacer a los hijos, si es que estás casado, o a la novia si es que estás en planes de noviazgo, o a los padres porque estás soltero. Pero tienes que entender que muchas veces te vas a encontrar en una decisión dividida, la llamo yo, porque son dos cosas, o con Dios o con los seres queridos o los que te rodean. Los sabios acá, ellos tenían que decir, qué bueno, Señor, que nos libraste de los demonios, pasa adelante. Lo hubieran recibido, le hubieran dado una bienvenida, pero ellos lo rechazan. Lo que tenemos que aprender acá es por qué yo rechazo a Jesús. ¿Qué es lo que a mí me lleva a rechazar a Jesús? ¿Quedar bien con la novia? ¿Quedar bien con la esposa? ¿Quedar bien con alguien? ¿Con el amigo? ¿Con el jefe? ¿Qué es lo que a mí me lleva a rechazar a Jesús? Yo sé que muchos dirían, no, hermano, yo no lo rechazo. Lo que pasa es que mi trabajo son 10 horas, 12 horas. Créanme. Cuando alguien se me ha acercado y me dice, mira, hermano, yo no voy a la iglesia, no estoy mucho buscando a Dios, me he alejado un poquito por mi trabajo. Pero yo a veces los veo a ellos tan contentos, tan felices diciéndolo, y yo siempre les digo, no lo hagan así, debería ser con aflicción, porque sabemos que estamos perdiendo algo y estamos ganando algo. En este caso estamos ganando lo material, dinero o ciertas cosas, pero estamos perdiendo con Dios. Tenemos que aprender a tener un equilibrio donde ganamos lo necesario, pero también ganamos con Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender y equilibrar y saber
por qué yo rechazo a Cristo o por qué a veces tengo que rechazar. Pero el significado realmente, el verdadero punto es analizar esto para no rechazar a Cristo, sino realmente valorar lo que hoy en día Dios está trayendo a nuestra vida, que es su evangelio, es su palabra, son sus bendiciones, es entendimiento, es sabiduría espiritual, algo que lógicamente este mundo no lo tiene, pero lo tiene Dios para ti. Seguimos ahora con Génesis capítulo 4.